Ese día, Jordan Rick Prime decidió no volver a clases. En lugar de eso, se perdió por las calles de Jericó, con la intención de buscar ferreterías o cualquier lugar donde pudiera conseguir piezas útiles. Tal vez más tarde le harían falta. Había guardado el uniforme de Nevermore en su mochila y ahora caminaba con sus botas negras, su pantalón oscuro y su chaqueta única, de corte futurista, que llamaba la atención de algunos transeúntes. Nadie lo reconocía como alumno de Nevermore, lo cual era perfecto. Mientras caminaba, su mente divagaba en Enid. Apenas la conocía desde el día anterior y ya algo en su presencia lo descolocaba. Cuando hablaban, su corazón se aceleraba sin control. Era una sensación extraña y nueva. Pero no tuvo tiempo de reflexionar más. Su estómago rugió. Por suerte, la cafetería de Jericó estaba cerca. Entró sin pensarlo demasiado, dándole solo una rápida mirada al lugar. Se sentó en la barra y observó de reojo mientras Tyler se acercaba con la sonrisa típica del que trabaja cara al público. ¿Qué vas a querer?, le preguntó Tyler, con tono amable. Un café negro, respondió Jordan Rick Prime, simple y directo. Tyler asintió y se fue a prepararlo. Mientras tanto, un anciano se levantó de la barra y dejó su periódico olvidado. Jordan, con un sorbo de café recién servido, lo tomó y comenzó a hojearlo con curiosidad. Luego sacó su cuaderno y empezó a dibujar planos y anotar ideas, el diseño preliminar de su rifle de plasma y los conceptos para el Space Cruiser V1, que por ahora solo debía volar. Era el proyecto más ambicioso que había imaginado construir, una idea casi imposible para cualquiera, pero para él, sería la primera vez que hacía algo así. Entonces la puerta se abrió. Jordan levantó la vista y la vio. Wednesday. Rápidamente se giró de espaldas para evitar que lo reconociera. Sabía por Enid que Wednesday acababa de salir de terapia, así que no debía estar ahí fuera de Nevermore sin permiso de la directora Owens. Era mejor que no lo viera. Wednesday se sentó sola, desplegando un mapa sobre la mesa. Mientras tanto, Tyler batallaba con la cafetera, que le lanzaba errores en italiano. El lugar estaba lleno y el caos de voces no ayudaba. Jordan volvía a enfocarse en su libreta cuando algo lo sacó de su concentración. A sus espaldas, 3 chicos vestidos como colonos se acercaban a Wednesday. Eran Lucas Walker y sus amigos, Jonah Carter. Los había visto antes. ¿Qué hace una varita de Nevermore aquí?, preguntó Carter en voz alta. Esta mesa es nuestra, añadió Jonah, con tono burlón. ¿Y por qué están vestidos como fanáticos religiosos?, respondió Wednesday con su típica calma oscura. Somos peregrinos, dijo Lucas, molesto, dejando un folleto de Pilgrim World en su mesa. Wednesday miró el folleto con desdén. Solo un imbécil construiría un monumento a un fanático genocida como Crackstone. El rostro de Lucas se puso rojo de furia. ¿Estás llamando imbécil a mi papá? Él es el alcalde, noble Walker. Desde la barra, Jordan Rick Prime observaba con interés. Le encantaba ver cómo Wednesday no se dejaba intimidar. Sabía que ella podía con ellos, pero aún así, eran 3. Sí, pero son 3, murmuró con media sonrisa. Tal vez era hora de inclinar un poco la balanza. Wednesday apenas había tenido tiempo de revisar el mapa cuando los 3 chicos vestidos de peregrinos decidieron rodearla como si fuese una atracción de feria. Lucas Walker se le puso enfrente con el ceño fruncido, su cuerpo rígido por la rabia contenida. Jonah y Carter cerraban el círculo como chacales, bloqueándole la salida con sonrisas burlonas. ¿Qué? ¿Te crees valiente porque vienes de Nevermore?, bufó Lucas, avanzando medio paso. Wednesday se levantó sin titubear, su expresión impasible como siempre. Me creo razonablemente capaz de aniquilar egos inflados con insultos precisos. Chicos. Basta. La voz de Tyler irrumpió con fuerza desde detrás de la barra. Caminó con paso firme hasta quedar frente al grupo, su mirada fija en Lucas. Déjenla en paz. No la molesten. No te metas, Galpin, escutió Lucas sin apartar la vista de Wednesday. Esto no es asunto tuyo. Tyler apretó los dientes pero no dio un paso atrás. Jordan Rick Prime, desde su lugar en la barra, ya se había puesto de pie. No había dejado de observar ni por un segundo. Apretó los puños y respiró profundo. En su mente, ¿de verdad le vas a pegar a una mujer? ¿Qué clase de imbécil eres? ¿Alguna vez has peleado con un normie?, le gruñó Lucas a Wednesday, encarándola. Wednesday alzó una ceja con una media sonrisa sardónica. Muchos lo han intentado. Ninguno ha logrado vencerme. Eso bastó para hacer estallar la tensión. Lucas se crispó, y Wednesday, rápida como un relámpago, se inclinó hacia él y susurró un seco "por". Lucas dio un paso atrás, asustado más por el aura perturbadora que por el gesto. Jonah soltó una risa nerviosa, pero Carter no compartía el humor.
Veloz como una serpiente, intentó atrapar a Wednesday por detrás para golpearla con ventaja. Pero entonces, Jordan Rick Prime apareció como un rayo. Agarró la muñeca de Carter a medio camino, deteniéndolo en seco con una fuerza que sorprendió al grupo entero. ¿De verdad vas a pegarle a una chica? ¡Qué tremendo idiota eres! Jordan torció la muñeca de Carter hacia atrás. Este gritó de dolor. ¡Ah! ¡Suéltame, loco! Sin decir una palabra más, Jordan le metió un puñetazo directo al rostro. Carter cayó de rodillas con la nariz sangrando. Jordan lo sostuvo por el brazo, con fuerza medida pero implacable. Wednesday, que ya conocía su estilo, entendió lo que vendría. Al mismo tiempo, ella giró y agarró a Lucas del brazo. Sin siquiera mirarse, ella y Jordan actuaron al unísono, como si lo hubieran practicado antes. Con un movimiento fluido, chocaron a Lucas y a Carter uno contra otro, haciendo que ambos cayeran al suelo de espaldas con un gemido apagado. Jonah, el último en pie, se lanzó impulsivamente contra Jordan. Lanzó un puñetazo directo a su cara. Jordan lo esquivó por milímetros, inclinando la cabeza hacia un lado con calma letal. Con su otra mano, atrapó a Jonah por el cuello y lo levantó apenas unos centímetros del suelo. El chico forcejeó, pataleó, pero no pudo soltarse. Entonces, con precisión quirúrgica, Jordan le metió una patada justo en la entrepierna. ¡Ah! Jonah cayó como un saco de papas, hecho un ovillo en el suelo, jadeando entre lágrimas. Silencio. El café entero había quedado en shock. Tyler miraba con los ojos como platos, sin saber si intervenir o aplaudir. Todos los clientes se habían quedado quietos, mirando a los tres bullies desparramados por el suelo como muñecos rotos. Jordan se giró lentamente y miró a Wednesday. Ella le sostuvo la mirada con su clásica expresión inexpresiva, pero sus ojos revelaban una pizca de sorpresa. No pensé encontrarte aquí, fuera de Nevermore, dijo ella, en tono bajo. Tampoco pensaba hacerlo, respondió Jordan encogiéndose de hombros. Pero no importa mucho, ¿no crees? Ella frunció apenas los labios. No necesitaba que me ayudaras. Jordan se cruzó de brazos y miró a los tres en el suelo. Lo sé. Pero vagos como estos me dan asco. No podía quedarme sentado viendo cómo intentaban usar la fuerza con una chica. Wednesday asintió muy levemente. Era una forma de agradecimiento sutil, pero honesta. Tyler, aún un poco atónito, se acercó lentamente. Ustedes dos se conocen. Jordan y Wednesday se miraron, como si se pusieran de acuerdo en una fracción de segundo. ¿Tú qué crees? Dijeron los dos al unísono, con una sonrisa apenas visible. El sonido de una patrulla frenando bruscamente frente a la cafetería cortó el silencio que había quedado tras la pelea. La puerta se abrió de golpe y, en menos de un segundo, el sheriff Donovan Galpin entró al local con paso firme, su placa colgando del cuello y la mano cerca de su arma. ¿Qué demonios pasó aquí?, exclamó con voz fuerte, al ver a tres adolescentes tirados en el suelo, adoloridos y con rastros evidentes de haber sido golpeados con técnica. Miró alrededor con ojos entrecerrados. ¿Por qué están estos chicos así? ¿Quién hizo esto? Todos guardaron silencio unos segundos, como si esperaran que alguien más hablara. Fue entonces que Tyler dio un paso al frente. Fueron ellos los que empezaron. Trataron de agredir a Wednesday, dijo señalando a su amiga, que permanecía de pie con los brazos cruzados, tan calmada como siempre. Un chico, el de la chaqueta negra, intervino. Wednesday y él los detuvieron. El sheriff frunció el ceño. ¿Chico de chaqueta negra?, repitió, girando la cabeza de inmediato. ¿Dónde está ese chico? Tyler miró por el local y de repente se dio cuenta de algo extraño. Se giró por completo, pero ya no había nadie más junto a Wednesday. ¿Dónde está?, musitó. Wednesday también se giró lentamente, mirando alrededor con la misma serenidad helada, aunque con un ligero indicio de sorpresa. Él estaba aquí hace un momento, murmuró sin emoción, pero con los ojos más atentos de lo normal. El sheriff Galpin se acercó a los tres chicos en el suelo. Lucas apenas podía hablar del golpe en la cara, Jonah seguía encorvado del dolor, y Carter sangraba por la nariz. ¿Alguien me va a decir quién fue ese chico? ¿Nadie lo conoce?, preguntó mirando al resto de los clientes. Pero nadie respondía. Los pocos que quedaban en el lugar, testigos de lo ocurrido, simplemente encogieron los hombros o desviaron la mirada. Como si, de alguna manera, hubieran olvidado al muchacho de la chaqueta negra, o no les importara. Wednesday bajó lentamente la mirada al suelo. Jordan Rick Prime. Claro que había sido él. Lo sabía desde el momento en que le sujetó el brazo a Carter con esa precisión quirúrgica. Pero, ¿cómo había desaparecido tan rápido?
Mientras tanto, a unas cuantas calles de la cafetería, Jordan Rick Prime caminaba por un callejón estrecho y sombrío, sus pasos eran firmes pero apresurados. Su chaqueta negra ondeaba con el viento helado del atardecer. Miró por encima del hombro. No había nadie siguiéndolo, pero la tensión aún lo acompañaba como una sombra. «Maldita sea», murmuró en voz baja mientras sacaba de su cinturón un extraño artefacto metálico, con luces azules parpadeantes. «No puedo darme el lujo de que me vean otra vez así. No después de lo de mi antigua escuela». Recordó los rostros de los directivos. Las miradas. Las frases. Inestable. Violento. Un riesgo para el resto de los alumnos. «Yo no empecé esa pelea. Ellos me provocaron». Había gritado aquella vez, pero nadie lo escuchó. Ya no podía arriesgarse a que eso pasara de nuevo. No en Nevermore. Se detuvo junto a unos contenedores, se aseguró de que nadie lo viera, y disparó su portal gun contra la pared de ladrillo del callejón. Un portal verde se abrió con un zumbido agudo, vibrando como una herida abierta en el espacio. Sin dudarlo, Jordan se metió en el portal y desapareció. Nevermore Academy, habitación de Jordan. La familiar penumbra de su cuarto lo recibió con su habitual silencio. Las paredes llenas de bocetos técnicos, planos de circuitos y fragmentos de dispositivos lo envolvieron como un nido. Jordan caminó directamente hasta su cama, colgó su chaqueta y dejó la portal gun en su escondite secreto, justo bajo el panel suelto del escritorio. A continuación, colocó su mochila con piezas electrónicas junto a la cama. Se sentó, exhalando con fuerza. El eco del enfrentamiento aún latía en sus nudillos. ¿Por qué lo hice?, se preguntó en voz baja, mirando sus propias manos. Claro que sabía por qué. No podía ver a alguien como Wednesday, una chica dura, extraña, orgullosa, siendo rodeada por 3 cobardes y no hacer nada. Aunque ella claramente podía defenderse sola, eso no era lo importante. Lo importante era que Jordan Prime odiaba ver injusticias. Odiaba ver a los fuertes abusar de los más vulnerables, incluso si la víctima era una gótica con expresión de mármol que probablemente podía desarmar a cualquiera con una palabra. No fue su culpa, pero tampoco era asunto mío, pensó con rabia y confusión. Se recostó en su cama, mirando el techo. Su habitación era su santuario, su guarida lejos de todo lo que el mundo esperaba de él. Pero por alguna razón, esa noche, la imagen de Wednesday se quedaba grabada en su mente, mirándolo con esos ojos inquebrantables. No necesitaba que me ayudaras. Jordan cerró los ojos. Lo sé, pero igual lo hice. Jordan Rick Prime estaba sentado en el borde de su cama, en silencio. Su mirada se perdía en la pared, mientras el peso de lo ocurrido en la cafetería caía finalmente sobre sus hombros. Su chaqueta negra aún tenía algunas pequeñas marcas de polvo de la pelea, pero no le importaba. Estaba más concentrado en lo que había hecho, y en cómo se había marchado sin decir nada. Toc toc. Un golpe seco y firme resonó en la puerta de su habitación. Jordan se sobresaltó un poco. Rápidamente se levantó, murmurando: «Ya voy». En cuestión de segundos, se apresuró a esconder todo. Se agachó y metió debajo de la cama la mochila con piezas electrónicas, cables sueltos, pequeñas herramientas y hasta un pequeño circuito con una luz roja que aún parpadeaba débilmente. Empujó todo lo más al fondo posible, se aseguró de que no quedara nada a la vista y se levantó, limpiándose las manos rápidamente en sus pantalones. Toc toc. Volvieron a tocar. Esta vez más suave, pero con insistencia. Jordan frunció el ceño. «¿Quién será ahora?», murmuró mientras se acercaba a la puerta con cierta tensión. «Ojalá no sea la directora Wells, ya sería colmo que se haya enterado que me salté clases el segundo día», pensó. Pero cuando abrió la puerta, se detuvo. Ahí estaba ella. Enid Sinclair. Con su cabello perfectamente peinado, una sonrisa brillante y esa energía inquieta que parecía contrastar completamente con el aura oscura de Nevermore, Enid se plantó con las manos en la cintura frente a él. «Ah, por fin», dijo, levantando una ceja. «¿Qué pasó contigo hoy? Me dejaste esperando». Jordan se quedó en silencio por un instante. No se esperaba verla, y menos así de directa. Luego, como si su mente activara un protocolo automático de respuesta rápida, mintió con naturalidad. «Lo siento, empecé a sentir un dolor de cabeza y preferí volver aquí a descansar un rato. No quise preocupar a nadie». Enid cruzó los brazos. «¿Dolor de cabeza? ¿En serio?». Lo miró con escepticismo, pero luego suspiró. «Bueno, supongo que está bien si ya te sientes mejor. Pero igual me dejaste hablando sola». Jordan sonrió con suavidad, apenas una mueca tranquila. «Ya se me pasó, tranquilo, digo, tranquila». Hubo una pequeña pausa, un momento de silencio raro entre los dos.
Jordán no supo por qué lo dijo, pero las palabras salieron solas de su boca. ¿Quieres pasar? Enid lo miró sorprendida por un segundo, pero luego asintió con una sonrisa ligera. Sí, ¿por qué no? Jordán se hizo a un lado y ella entró con paso animado. Observó con curiosidad el lugar, aunque por suerte todo lo sospechoso ya estaba bien escondido. Él cerró la puerta con cuidado y volvió a sentarse en el borde de la cama. Entonces, dijo Jordán, buscando sonar casual, ¿qué tal estuvo la clase de hoy? Enid se sentó en una silla cercana, cruzando una pierna sobre la otra. Aburrida. La profesora Marilyn estuvo hablando sobre botánica y raíces demoníacas, otra vez. Pero bueno, al menos no estuvo tan mal como ayer. ¿Y dejaron tarea? Preguntó él con interés real, aunque trató de disimularlo. Sí, tenemos que identificar 5 tipos de plantas mágicas en el invernadero y hacer un pequeño reporte. Nada que no puedas copiar de alguien más, bromeó ella. Jordán se rió un poco, relajándose por primera vez desde que regresó del callejón. Anotado. ¿Y ya no te duele la cabeza? Preguntó Enid, mirándolo con atención. Jordán negó suavemente. No, ya no. Se calmó hace un rato. Menos mal, dijo Enid con tono alegre. Porque si me entero que dijiste eso solo para evitar estar conmigo, te muerdo. Créeme, si quisiera evitarte, no te habría dejado pasar, respondió él, sin pensarlo demasiado. Enid lo miró con una mezcla de sorpresa y sonrojo. Se acomodó el cabello con una mano y desvió la mirada por un segundo. Vaya, gracias, supongo. Entonces, como era su costumbre, Enid empezó a hablar de todo un poco. Desde los rumores sobre un supuesto nuevo chico vampiro en segundo año, hasta el chisme de que Bianca podría tener un nuevo interés amoroso, lo cual claramente no le agradaba a Javier. Jordán escuchaba en silencio. En cualquier otra situación, habría ignorado a alguien que hablara tanto. Él era un Rick, después de todo. Inteligencia, lógica, y cero tolerancia a las distracciones banales. Pero con ella, era distinto. No sabía por qué, pero la forma en que se movía, cómo sonreía, cómo sus ojos brillaban al hablar, lo hipnotizaba un poco. Algo dentro de él la reconocía, como si ya la conociera desde antes. Como si su presencia tuviera una especie de eco emocional. Diane, ese nombre le venía a la cabeza sin entender por qué. ¿Quién era Diane? Y mientras Enid seguía hablando, Jordán sentía algo en el pecho. Su corazón latía más fuerte, más rápido. No estaba acostumbrado a eso. No desde hace mucho, mucho tiempo. Enid se detuvo un momento al darse cuenta de que él la miraba demasiado fijamente. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó bromeando. Jordán reaccionó de inmediato, girando la mirada hacia un costado. No, nada, solo pensaba. ¿En qué?, dijo ella, ladeando la cabeza. ¿En qué hablas mucho?, respondió él con tono seco, pero una sonrisa leve en el rostro. Enid soltó una risa. Pues claro. Soy una Sinclair. Es parte de nuestra genética. Pero no te hagas, sé que te gusta escucharme. Jordán no respondió, pero no lo negó. Y por unos instantes, hubo silencio entre los dos. Un silencio cómodo. Ella lo miró y él, sin saber por qué, no sentía la necesidad de cerrar la puerta con ella dentro. No como con los demás. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Jordán Rick Prime se quedó mirando a Enid mientras ella hablaba animadamente, el brillo en sus ojos azules reflejaba entusiasmo y ternura al mismo tiempo. Se notaba que quería seguir allí un rato más. Hablaron un poco sobre lo que ocurría en Nevermore, sobre los profesores, y luego la conversación empezó a apagarse lentamente, como si ambos no quisieran admitir que había llegado la hora de despedirse. Espero que mañana sí vengas a clases, ¿eh?, dijo Enid con un tono entre ligera broma y preocupación real. No me gusta adelantarme y que me dejen plantada. Jordán Rick Prime sonrió de lado, medio culpable, medio encantado por su sinceridad. Lo prometo, dijo con firmeza, mirándola a los ojos. Mañana estaré ahí. Enid asintió lentamente, su sonrisa fue más suave esta vez, y luego él la acompañó hasta la puerta. La abrió, pero Enid no se movió de inmediato. En lugar de irse, se quedó en el umbral, mirándolo como si quisiera decir algo más. Su mirada azul se enganchó con la de él, con esos ojos verdes profundos y brillantes que parecían atravesar la armadura que él solía mantener puesta frente al mundo. Jordán Rick Prime sintió ese momento como una fotografía. El leve rubor en las mejillas de Enid, el silencio suave que los rodeaba, y el sutil sonido de los árboles afuera moviéndose con el viento. Se quedó inmóvil. Parte de él quería decir algo también, pero no sabía qué. La sensación era cálida, envolvente. ¿Qué me está pasando?, pensó.
Bueno, entonces, nos vemos mañana, dijo Enid finalmente, dando un paso atrás. Nos vemos, Enid, respondió Jordan Reed Prime, con la voz más suave de lo habitual. Cerró la puerta despacio, con el corazón palpitando más rápido de lo que debería. Apoyó la espalda contra la madera y se quedó ahí, mirando hacia el techo. Se frotó la cara con las manos, luego dejó escapar un suspiro largo. ¿Qué carajos fue eso?, murmuró para sí mismo. Me está afectando, y ni siquiera sé por qué. El recuerdo de Enid, sonrojada, hablando con esa energía peculiar que la caracterizaba, no se le salía de la cabeza. Había algo en ella que lo descolocaba, en el buen sentido. Pero no era momento de pensar en eso. Se sacudió las ideas y dio un par de palmadas a sus mejillas. Manos a la obra. Con decisión, se agachó y empezó a sacar todo el arsenal de componentes que había escondido bajo su cama momentos antes. Cables enrollados, partes de dispositivos electrónicos reciclados, una carcasa de dron rota, su viejo soldador, medio dañado pero aún funcional, y sus guantes negros de trabajo reforzados en las palmas. Encendió la lámpara de escritorio, se colocó la máscara de soldador y conectó la fuente de alimentación. Su habitación cambió en segundos de un espacio ordenado a un taller improvisado lleno de chispas, zumbidos de energía y olor a metal fundido. Vamos a terminar esta belleza, dijo mientras empezaba con la pistola láser. El proceso no fue rápido, pero para Jordan Reed Prime eso era como terapia. Unió los microcondensadores, calibró el emisor de energía y ajustó la carcasa con tornillos especiales. Programó la interfaz para cambiar entre disparo único y ráfagas. Tomó una lata vacía de una bebida energética, la colocó en el suelo, se puso en posición y apretó el gatillo. El láser cortó la lata con facilidad. Perfecto, murmuró satisfecho. Pero no se detuvo ahí. Colocó la pistola a un lado con cuidado y comenzó con un proyecto mucho más ambicioso, su viejo rifle de plasma. Lo había construido una vez antes, en México, antes de que sus padres lo enviaran a Nevermore. No tenía todos los materiales ahora, pero conocía bien el proceso. El rifle era más grande, requería una cámara de compresión y un sistema de enfriamiento autónomo. Sacó lo que tenía, improvisó algunas partes, reutilizó piezas de un viejo reproductor de DVD, y hasta extrajo componentes de una lámpara UV que había traído en su maleta por si acaso. Horas pasaron, y aunque no lo terminó, ya tenía ensamblada la estructura principal, y gran parte del sistema de disparo. Me faltan las celdas de energía, y estabilizar el núcleo. Anotó mentalmente. Fue entonces cuando su celular empezó a sonar. El sonido lo sobresaltó ligeramente. Se quitó la máscara de soldador y miró la pantalla. Era su madre. Mamá. Contestó mientras se quitaba los guantes y trataba de sonar relajado. Mi amor. ¿Cómo estás? Me llamó la directora Williams. Me dijo que ya estás instalado en Nevermore, que todo va bien. Sí, todo bien, mamá. Empecé ayer clases. Hoy, tuve un dolor de cabeza, pero ya estoy mejor. ¿Ya hiciste amigos? ¿Cómo son los otros chicos? Pues, conocí a una chica, bastante rara, se llama Wednesday, dijo con tono neutral. Es muy inteligente. En clase participamos juntos, bueno, respondimos algunas preguntas al mismo tiempo. Fue extraño pero cool. Nos entendimos bastante bien en eso. ¿Y te trata bien? ¿No es una de esas personas que se burlan o son pesadas? No, para nada. Es diferente. Oscura, pero no desagradable. Mejor que los imbéciles de mi antigua escuela, eso sí. ¿Y la escuela? ¿Los profesores? ¿Las materias? Bien, mamá. Nada complicado por ahora. Me gusta más que la otra escuela. Me siento menos fuera de lugar, supongo. Me alegra tanto oír eso. Y ya sabes, cualquier cosa que necesites, sí. Te llamo si pasa algo, respondió rápido, intentando cortar sin sonar rudo. No iba a contarle nada sobre Enid, ni mucho menos que ella había estado en su cuarto. Eso era complicado. Bueno, hijo. Te dejo para que descanses. Estoy muy orgullosa de ti, ¿sí? Gracias, mamá. Yo también te quiero. Colgó, exhaló profundo y se quedó mirando su celular un momento. Luego miró a su alrededor. Todo el cuarto lleno de herramientas, cables, piezas por todas partes. Y el olor a soldadura lo envolvía. Abrió la ventana para ventilar y dejó que el aire frío de la noche lo despejara un poco. Miró hacia la cama, donde había estado sentado minutos antes, escuchando a Enid hablar de tonterías que no le importaban, pero que disfrutó igual. ¿Qué me estás haciendo, Enid Sinclair?, murmuró mientras se apoyaba en el marco de la ventana. El